Muy buenos días, vamos a comenzar la ceremonia, esta cuenta anual 2012 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Los invitamos por favor a tomar asiento y a revisar y apagar los celulares. Muchas gracias. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes en esta cuenta pública del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Hemos querido partir esta cuenta pública hablando sobre un tema que va a cruzar los 4 años del gobierno del presidente Piñera, especialmente en el Ministerio de Vivienda, y es la reconstrucción. Ese desafío lo hemos abordado con mucho entusiasmo, con mucho compromiso, y hubiésemos querido que esta cuenta pública hubiera sido un terreno para que ustedes puedan presenciar en primera fila lo que es este proceso de reconstrucción. Obviamente eso era muy difícil y por eso hemos querido traer la reconstrucción al Palacio de la Moneda. Por eso estamos hoy día en Dichato y vamos a traer Dichato a la Moneda y queremos compartir con ustedes en terreno lo que ha sido el proceso de reconstrucción. La reconstrucción muestra un estado de avance muy significativo, pero yo creo que más allá de los números hay un aspecto muy importante de la reconstrucción que es tal vez por la cual va a ser más recordada y sobre todo más querida por los damnificados, y es el hecho de que la reconstrucción se ha centrado en la persona, en el damnificado, la persona humana, y no en los bienes materiales que se perdieron después del 27 de febrero del año 2010. Pensemos en primer lugar el que se abrió la puerta a los arrendatarios y allegados, no solo a quienes eran propietarios de una vivienda. El terremoto desnudó un déficit habitacional que estaba latente, que estaba escondido. El haber abierto la puerta y atender a arrendatarios y allegados prácticamente duplicó el problema de la reconstrucción. En segundo lugar, porque se permitió también reconstruir en el propio terreno, en el propio lugar donde los damnificados perdieron su vivienda. Hay 58.000 viviendas de damnificados que son como verdaderos alfileres en un mapa dispersos por todas las 6 regiones afectadas por el terremoto. Cada uno de esos implica un proyecto, una dificultad, una empresa constructora que tiene que ir a ese lugar. En tercer lugar, el que se haya decidido también recuperar nuestro patrimonio arquitectónico, cultural, tantas viviendas que se perdieron en lugares como Lolol, Huacargüe, Zúñiga. Aquí en la región del Biobío, por ejemplo, los pabellones de Lota, son más de 5.000 viviendas de reconstrucción patrimonial. También el abordar este proceso como una oportunidad para hacer mejor ciudad. Hemos planificado las ciudades con mejores calles, mobiliarios urbanos, mejores obras urbanas. El tsunami es un riesgo enorme que ni Dios quiera que lo tengamos que pasar nuevamente, pero hubo que hacer planificación, simulaciones de lo que sería un eventual tsunami y diseñar obras de mitigación como las que vamos a ver, el muro del borde costero de Dichato, el parque de mitigación, en fin. Todos esos aspectos obviamente han hecho la reconstrucción más difícil, pero también va a ser más querida, más valorada, más apreciada, y a lo mejor en 15 o 20 años más, cuando miremos en retrospectiva la obra de la reconstrucción, nos vamos a sentir orgullosos de lo que hicimos. Una reconstrucción centrada en la persona, en el damnificado, y no en los bienes materiales que se perdieron. En realidad es un gran complejo. Va a quedar hermoso, hermoso. Oiga, y este es el color que eligieron, ¿ah? Sí. El rojo. Color rojo italiano con blanco, y también según las etapas va siendo blanco con café moro. Lo importante es que ustedes decidan. Eso es lo importante. Este comité ha sido muy democrático desde un principio. La gente ha tenido la oportunidad de elegir sus casas, elegir sus colores, elegir sus nombres, elegir sus manzanas, participar. Es un proceso participativo con la autoridad, con los equipos de Servio y la gente. Eso es importante. Trajimos la casa piloto, que fue el momento que la gente empezó a creer. Cuando la casa piloto se instaló aquí en la aldea del Molino, la gente empezó a tejer un cuento. Empezó a ver esa semillita que empezaba a plantarse y a regar. Y ya nos quedan 2 meses para entregar
y ese cuento terminarlo con la llave de la casa propia. Bueno, yo creo que la Jimena ha hecho un resumen espectacular de un hito de la reconstrucción, que, como decíamos, una reconstrucción centrada en las personas y no en los bienes que se perdieron. Y en este caso, aquí hay que destacar innovación y participación. Innovación en un proceso constructivo que no se había usado nunca en la historia de nuestro país, en el cual una empresa constructora grande hacía la urbanización y al mismo tiempo en una fábrica muy lejos de aquí, en Linares, se construyen las casas. Y después, simultáneamente, se van colocando a medida que se va terminando la urbanización. Eso nos permitió ahorrar una cantidad de tiempo muy importante y sin renunciar en nada a la calidad. Al contrario, estas viviendas son de última tecnología, las familias participaron del proceso y pudimos sacar esto en un tiempo bastante razonable. Hoy día Dichato va a quedar un Dichato moderno, un Dichato espectacular, un Dichato que va a poder competir con los grandes balnearios, ¿no es cierto? Vamos a ser la joya de la octava región nosotros. Vamos a ser, yo creo que Dichato va a ser el balneario del sur de Chile. Crecimos porque las obras viales que se han hecho, las infraestructuras que hay, son proyectos que se demoran 5 o 6 años en que salgan aprobados. Hoy en día tenemos proyectos en Dichato que han salido simultáneamente aprobados y toda la misma vez. Y eso es bueno para el crecimiento de nuestro pueblo. Bueno, aquí tenemos una obra de ingeniería muy importante. Es un muro de contención que tiene 2 kilómetros de largo. Ustedes pueden ver la forma de este muro. Tiene unas fundaciones que van entre 3 y 5 metros de profundidad y está pensado para que ni Dios quiera que llegara a ocurrir, pero si llega a haber una ola, un tsunami como el del 27 de febrero, que esto sirva para disminuir la velocidad y la altura de la ola y de esa forma tener el menor daño posible en las viviendas. También hay un parque de mitigación que está detrás de la costanera, que está pensado con el mismo propósito. Bueno, David, usted ha sido testigo en primera línea de lo que ha ocurrido aquí. Usted fue protagonista el 27 de febrero del sufrimiento, de la destrucción que hubo aquí en Dichato, y nos puede contar su opinión respecto de lo que se está haciendo, de lo que se ha hecho y del futuro de Dichato también. Tuvimos que hacer un levantamiento de una factibilización de las familias, nosotros como dirigentes en esos días, hacer un programa para poder entregárselo a la autoridad que estaba de turno en esos días, pocos días que le quedaban a la concertación, y lógicamente venía un gobierno que no nos representaba, porque gente que desde otra vereda nunca pensamos en el proyecto de gobierno, nunca creímos en un proyecto como este. Tuvimos que sentarnos con este gobierno a poder trabajar en una mesa de trabajo y nos encontramos con una tremenda, quizás para nosotros, noticia diferente de lo que nosotros pensábamos, porque en forma automática se produce un proceso inclusivo del gobierno a nosotros que somos de otra vereda. Desde ese punto de vista ya el camino de trabajo se abre, porque cuando las personas están por sobre las ideas y cuando las autoridades lo entienden así, creo que no se detiene el progreso emergente de la comunidad, sino que se beneficia a esta. Y en ese proceso de reconstrucción que se produce es que vemos hoy día, con esta fecha del año 2012 ya, vemos un proceso de reconstrucción que no lo hubiéramos tenido nunca. Se han creado políticas habitacionales totalmente diferentes. Las casas que teníamos en los procesos de este pueblo, el proceso más corto de reconstrucción de este pueblo de trabajo, duró 7 años y medio un comité en tener la vivienda definitiva, con recursos, estar 7 años y medio en reuniones, lo que amerita un proceso de un levantamiento social y habitacional como este. Hoy día, en menos de 3 años, el gobierno entrega viviendas de una calidad diferente, de una materialidad diferente. Bueno, aquí estamos en un conjunto habitacional muy lindo, Miramar. Hay dos, es muy parecido al Sauce, son 2 conjuntos maravillosos que se construyeron, cerca de 200 viviendas de 50 metros cuadrados, ustedes las pueden ver, y me acompaña la Quieca, una gran dirigente. Ella ha sido también una protagonista de la reconstrucción de Dichato, y yo creo que ella les puede contar lo que es este conjunto habitacional tan lindo, mejor que yo. Bueno, ministro, también quiero darle las gracias de nuevo por estar de nuevo otra vez más acá. Hemos visto un ministro en terreno que llega a la gente, nos escucha, y yo creo que eso ha sido
lo principal para que este avance de reconstrucción que hemos tenido acá en Dichato haya logrado su objetivo, en el cual, como dijo él, igual somos protagonistas y fuimos partícipes. Entonces eso es lo que lo llena a nosotros, que ha sido un trabajo mancomunado entre ministerio, el Servio y los dirigentes. Entonces cuando de repente me cae la duda y cuando dicen no tenemos reconstrucción, entonces lo que vemos acá, aquí lo que... Bueno, aquí estamos en una calle principal de Dichato, el Boulevard Daniel Vera. Ustedes pueden ver que se reconstruyó algo muy lindo, que le va a dar una calidad urbana a este pueblo radicalmente mejor que la que tenía, y nos acompañan estos tres dirigentes emblemáticos de Dichato, y ellos pueden contar cómo esperan que cambie Dichato con todo lo que se ha hecho en esta localidad. Para nosotros ha sido algo maravilloso. Tenemos una ciclovía, acá en Dichato tenemos mucha gente igual que tiene su bicicleta y necesitaban su espacio. Vemos a los adultos mayores que ahora ya pueden salir a disfrutar, tomar el sol. Tenemos un acceso bien expedito. Esto jamás ni soñamos, yo creo, por eso que yo puedo decirlo, que si no hubiese sido por esta catástrofe que vivimos acá en Dichato, Dichato no estaría como está. Porque estuvimos 20 años, fuimos siempre la parte trasera del municipio de Tomé, y a esta altura, si no hubiese sido por la reconstrucción que ha hecho este gobierno, que ha puesto los recursos, ha puesto las platas, Dichato no estaría como está. Y como he dicho en todos lados, así como fuimos el ícono de la devastación, vamos a ser el ícono de la reconstrucción y vamos a ser el mejor balneario de la 8ª región y ojalá a nivel nacional. Como se dijo un día, nosotros lo dijimos, ¿por qué no podemos ser Maitencillo y al lado tenemos Pingueral, que sería Marbella? Sí, sería maravilloso. No, y sería maravilloso, listo, o sea, ya. pero terminemos el cuento. ¿Por qué? Sí. Porque primero tenemos que ser comuna. Primero tenemos que ser comuna y tenemos que tener un Dichato balneario 12 meses del año. O sea, ministro, vamos avanzando, esto es maravilloso. Mire el paseo precioso, usted puede ver la gente, las personas sentadas, puede ver que esta es una innovación. Es una innovación porque yo no había visto en las otras carreteras en Chile, en otros balnearios, que fuera así esta estructura. Pero también tenemos que pensar a futuro, tenemos que pensar que vamos a comuna, que va a ser el balneario de la 8ª región, ¿por qué no de Chile, como dice la María Angélica? Y que la recuperación económica de este pueblo está saliendo a flote, que es lo importante. Lógicamente con este bulevar nos ponen a nosotros con una plusvalía de desarrollo turístico único para poder competir con cualquier lugar, como decimos hoy día, para ser comuna. Bueno, yo creo que Dichato tiene todo para ser no solo el ícono de la reconstrucción, sino que tiene derecho a soñar con un futuro mejor. Ustedes han hablado muy bien de Dichato Comuna, este bulevar, la Costanera, los conjuntos habitacionales, el Sauce, Miramar, la Villa Horizonte, que está quedando realmente maravillosa, los departamentos que entregamos con el presidente aquí en el terreno de ferrocarriles. Yo creo que estamos reconstruyendo un Dichato mejor, las viviendas también de sitio propio, los palafitos que vimos también en el sector de Villarrica. Todo esto va a hacer de Dichato una comuna mejor, ha sido una reconstrucción, como hemos dicho, centrada en la persona humana, y eso abre un mundo de oportunidades, y ustedes tienen todo el derecho del mundo a soñar con Dichato Comuna, a soñar con un futuro mejor. Así es, ministro. Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Gobierno de Chile. De Dichato a La Moneda, recibimos con estos aplausos al ministro Rodrigo Pérez, quien llega acompañado de estos tres dirigentes emblemáticos de Dichato. Saludamos a María Angélica Torres, La Queca, a Jimena Toledo y David Merino. Y damos la más cordial bienvenida a todos los presentes a esta cuenta pública 2012. Señor ministro. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Aprovecho de saludar a las autoridades que nos acompañan. Senador Pérez, diputado Salaverry, nuestro querido diputado don Romilio Gutiérrez. Está también, me dijeron, el diputado Jarpa, el senador Sabaj, nuestro subsecretario Francisco Irarrázaval, padre Cristian del Campo, director del Techo para Chile, nuestros dirigentes, Jimena Toledo, doña Queca, David y Bernardo Cariceo también está aquí con nosotros, un dirigente muy importante de Cerro Navia. Vi por ahí también al alcalde de Cerro Navia, no sé si habrá entrado o no, pero bueno, quisimos hacer algo diferente en esta cuenta pública. Nos hubiera gustado, la verdad, haberla hecho en Dichato, un ícono de la reconstrucción,
pero obviamente hubiera sido prácticamente imposible invitarlos a todos ustedes a ese lugar, y por eso quisimos compartir este video que muestra la realidad de la reconstrucción. La reconstrucción no es, perdón, una promesa, es una realidad en marcha, y ustedes lo han podido ver y apreciar directamente en esta pantalla gigante que pusieron aquí en el Salón Mombara hoy día de La Moneda. Y una imagen vale más que 1000 palabras, y creo que también ha servido para mostrar el lado humano de la reconstrucción. Muchas veces las cifras entran por un oído, salen por el otro, salimos de la sala y no nos acordamos prácticamente de nada. Yo creo que aquí hay un tema muy importante que tiene que ver con que la reconstrucción se centró en la persona humana y no en los damnificados. No solamente, en los bienes materiales, se centró en las personas que fueron damnificadas. Y el presidente tomó una serie de decisiones que hicieron la reconstrucción un proceso mucho más difícil de lo que pudo haber sido, como por ejemplo atender a arrendatarios y allegados, o el sitio propio, que son 58.000 puntitos por el mapa como verdaderos alfileres dispersos y que implican una dificultad enorme, cada uno de ellos un proyecto diferente. O hacerse cargo del patrimonio, nuestro patrimonio arquitectónico, o aprovechar de hacer mejores ciudades, una planificación urbana, ciudades con mejor equipamiento, de mejor calidad. Hacerse cargo del riesgo del tsunami. Todas esas decisiones hicieron la reconstrucción más difícil, pero creemos que con el tiempo va a ser más valorada, más apreciada por los damnificados y por todos nosotros. Y quizás en algunos años más, cuando miremos hacia atrás, nos podamos sentir orgullosos de lo que hicimos. Pero esta es una cuenta pública y hay que, desgraciadamente, entrar a las cifras. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Se acaba de liberar los números del mes de noviembre, que han sido muy positivos. Hemos tenido 5.000 inicios de obra y 5.500 términos de obra, y eso nos ha permitido llegar a 196.000 obras iniciadas. Esperamos concluir el año con más de 200.000 obras iniciadas, lo que implica tener un 90% de la reconstrucción en marcha a 1 año y 3 meses de cumplido el plazo que nos ha puesto el presidente para que terminemos estas 222.000 obras. Hemos terminado cerca de 131.000 obras, y en este momento hay en proceso 65.000 obras de reconstrucción, de las cuales aproximadamente 55.000 son viviendas. Pero hay una variable que es muy importante, y para los incrédulos, para aquellos que cuestionan permanentemente la reconstrucción, hay una variable que es real, que son los gastos, las facturas pagadas. Las facturas pagadas normalmente van incluso por detrás de las obras, porque hay que cursar un estado de pago, hay que constatar que la obra físicamente se ha realizado. Y podemos ver que acaba también de liberarse el gasto de noviembre, fueron más de 51.000 millones de pesos, con lo cual vamos a llegar a cerca de 25 millones de UF de gasto en el año 2012, con lo cual esperamos completar aproximadamente un 68% del gasto de reconstrucción. El gasto de reconstrucción cae el año 2013 porque precisamente las obras van avanzando, y eso incluso hace que el presupuesto de vivienda del año 2013 caiga un 7,2%, a pesar de que si uno excluyera la reconstrucción, el presupuesto sube. Veo aquí autoridades también de la Cámara Chilena de Construcción, Daniel, su presidente, aprovecho de saludarlo, y muchos amigos, gracias por estar aquí el día de hoy. Esta, como decía, es una variable independiente, una variable que uno tiene que ir mirando por el lado, y que es una variable real y que indica un estado de avance importante y significativo en la reconstrucción. Pasando a lo que ha sido la actividad normal del Ministerio, este Ministerio tiene como misión mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos, especialmente de los más pobres, dotándonos de viviendas de buena calidad, barrios más amables, equipados, y ciudades integradas. Ustedes pueden ver ahí una parte muy significativa del presupuesto se gasta en vivienda, cerca del 70% de prácticamente 3.000 millones de dólares, y un 20% o 19% en ciudad, y aproximadamente un 3% en mejoramiento de barrios. La política habitacional
tiene como foco principal, sin ninguna duda, el apoyo a las familias más vulnerables. Yo creo que sería absurdo pensar que una familia se puede desarrollar en toda su plenitud, sus niños viviendo en condiciones de campamento o de allegado, y por eso es tan importante como palanca de igualdad de oportunidades que nuestra política habitacional esté bien enfocada a quienes más lo necesitan. Hay 3 pilares que componen la política habitacional. En primer lugar está el decreto 49, que es para los segmentos más vulnerables, son viviendas sin deuda para familias que no tienen capacidad propia de generar ingresos suficientes para, por ejemplo, abordar un dividendo. Ahí tenemos, entre otros, las familias de campamentos y allegadas, y ustedes pueden ver que este año 2012 vamos a entregar 50.000 subsidios de vivienda para familias vulnerables. Es una cifra muy importante y en términos de recursos equivale a probablemente cerca del 70-80% de los recursos del Ministerio. El segundo subsidio es el para los grupos medios y emergentes. Vamos a entregar este año cerca de 43.000 subsidios o 42.000 subsidios para familias medias y emergentes, y hay otro producto, o subsidio que es menos conocido, que es el de protección al patrimonio familiar, que es para ampliaciones, mejoramiento o recuperación de los espacios comunes de viviendas sociales, y que llega a un número muy importante de familias y representa aproximadamente un 10% de los recursos del Ministerio en vivienda. Este año fue un año muy relevante para la política habitacional de los segmentos más vulnerables. Impulsamos una modernización que yo diría va a ser revolucionaria y que va a provocar un impacto muy grande en los años que vienen, y en el mes de abril, si no me equivoco, se promulgó el nuevo decreto para los segmentos más vulnerables, y en el mes de junio se hizo el primer llamado con este nuevo decreto. Y este nuevo decreto, como ustedes pueden ver ahí, esa casita que usamos para ejemplificar cuáles eran los 5 ejes más relevantes, trajo mejoras muy importantes. Yo diría el primer piso, tal vez lo más relevante, son 2 temas. En primer lugar, la flexibilidad. Se incorporó la posibilidad de que las familias puedan postular con proyecto o sin proyecto, con EGIS o sin EGIS. Y eso va a ser una diferencia muy grande, como vamos a ver más adelante. Lo que ocurría hasta ahora es que los grupos, para poder postular, tenían que tener un proyecto calificado. Imagínense ustedes lo que eso significa. En la octava región, con el senador Sabaj, estuvimos en Quillón y pudimos entregar subsidios a familias que llevaban 10 años trabajando en su proyecto, lo cual hacía que, primero, no necesariamente sean los más vulnerables, sino que los que son capaces de sacar un proyecto adelante, que implica ubicar un terreno, tener una empresa constructora, en fin, todas las dificultades que hay detrás de un proyecto grande de vivienda. Bueno, abrimos la posibilidad de que los grupos puedan postular con proyecto o sin proyecto, y ahí estamos haciendo un esfuerzo de justicia muy importante, y que realmente sean los más vulnerables y no necesariamente los que son capaces de sacar un proyecto adelante los que puedan obtener el subsidio. En segundo lugar, la focalización. Todos sabemos los problemas que hemos tenido que ver con la ficha de protección social. De hecho, 50% de la población pertenece al primer quintil, ¿verdad?, al primer 20%, cosa que obviamente es absurda, y se hizo un esfuerzo considerando no solo el puntaje de la ficha, sino que también incorporando otros elementos como las características del grupo familiar, el número de integrantes de la familia, si hay un adulto mayor, una persona con discapacidad, y también la forma como las personas viven, si tienen piso de tierra, paredes de tabla, si tienen o no acceso a los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, luz eléctrica, y también la antigüedad de la postulación. Creemos que es un esfuerzo de focalización muy importante. Hay que entender que este país ha ido creciendo y cada vez es más difícil focalizar bien los recursos, ¿verdad? Porque el universo de familias vulnerables respecto del total de la sociedad se ha ido achicando, más allá de la eventual polémica que puede haber respecto de un punto más o un punto menos de pobreza. Es evidente que ha habido un avance muy importante en el combate a la pobreza. Los otros pisos de la casa, podríamos decir, hay un premio al esfuerzo, aquellas familias que pueden, no es un requisito, que pueden poner algunos recursos adicionales, reciben un apoyo del Estado, hay incentivos también
integración, a que haya más integración, que los proyectos estén mejor ubicados, hay que equiparar el mundo rural del mundo urbano, y también hay un esfuerzo en calidad, aumentando el tamaño de las viviendas, especialmente cuando hay familias numerosas. ¿Cómo fue este proceso? Bueno, se entregaron 51.000 subsidios prácticamente. Se hicieron 4 procesos de selección en todo el país. El primero fue en el mes de junio, como decía. Algo muy importante, esta nueva modalidad que yo explicaba de focalización, de poder postular con o sin proyecto, separó en alguna medida la oferta de la demanda. Es decir, pueden calificarse proyectos a los cuales las familias que no tengan un proyecto se pueden apuntar. Hoy día tenemos ya 11.000 proyectos en el banco, 11.000 viviendas equivalentes en el banco de proyectos. Esperamos que este número crezca de forma muy importante. La industria está esperando una modificación al decreto que va a mejorar algunos detalles. Este es un proceso continuo y esperamos que eso provoque un mayor entusiasmo de las empresas, de las inmobiliarias, por generar más proyectos. Pero algo muy relevante está en la lámina siguiente, que tiene que ver con cómo el impacto que esto provocó. Vean ustedes el gráfico de la izquierda en el cuadrante superior izquierdo y pueden ver ustedes ahí el último llamado o el último concurso con el decreto anterior. Postularon cerca de 11.000 personas, y en el primer llamado de este nuevo decreto, en la barra azul, son grupos con proyecto, postularon algo similar, cerca de 13.000, pero lo más importante, se agregaron 39.000 familias que no tenían un proyecto calificado. Y eso es un avance enorme, obviamente que genera una dificultad, porque desnuda una demanda que estaba escondida, porque no había podido sacar su proyecto adelante, pero es la realidad y creemos que es bueno que se reconozca. En el gráfico inmediatamente a la derecha aparece el número de comunas, y vean ustedes cómo pasamos de 164 a 246 comunas. Obviamente aparecen comunas como La Florida, Los Prados, La Pintana y muchas otras, en las cuales no habían postulaciones porque la verdad no había la posibilidad de sacar proyectos adelante, por la escasez de suelo, por el valor del suelo. Por lo tanto, estamos de alguna manera sincerando una demanda que estaba oculta por un sistema que tenía esta injusticia. En términos de focalización, por ejemplo, ha habido también un aumento de los postulantes que presentan condiciones de hacinamiento o que viven en condiciones de precariedad de la vivienda. Por lo tanto, eso demuestra que los cambios han sido positivos y que van en la dirección correcta. En materia de campamentos, se concluyó a fines del año pasado, a principios de este año, el catastro de campamentos. Creemos que es muy importante saber dónde están las familias de campamento, conocer quiénes son, tener su nombre y apellido y RUT, y bueno, podemos decir que hay 27.378 familias en 657 campamentos, 84.000 personas, y lo que vimos, esto lo comentamos también el año pasado, es que los campamentos tienen una larga historia, más de 20 años en promedio cada uno de ellos, las familias viven en promedio 8 años, y obviamente hay una dificultad muy grande en abordar este problema. No por algo 3 presidentes prometieron erradicar los campamentos y no pudieron, no por falta de capacidad, sino que por la dificultad que implica este problema. Normalmente son los proyectos más difíciles, están en los terrenos más complejos, en fin, y bueno, hago un paréntesis, quiero aprovechar de hacer un reconocimiento especial a Felipe Kast. Él fue hasta hace pocos días atrás el delegado presidencial a cargo del esfuerzo en aldeas y campamentos. Hay un equipo muy importante en el Ministerio, aproximadamente 120 personas, que hace que podamos focalizarnos en este segmento que en alguna medida ayuda en la focalización, en el sentido de que sin ninguna duda familias que viven en esa condición son o debieran ser de los más vulnerables, y hemos tratado de recuperar un foco que se había perdido en esta materia. Este es un compromiso muy fuerte del propio presidente y ya mostramos avances importantes. Esperamos, ahí está el periodo 2006-2009, los subsidios que se entregaron a familias de campamento fueron cerca de 7.000
200. Esperamos concluir este año 2012, todavía no se cierra el último llamado, con una cifra del orden de 10.300, todavía nos quedan 7.700 de aquí a marzo del 2014 para cumplir lo que fue la meta del presidente de entregar 18.000 subsidios a familias de campamento. Tenemos avances también importantes en materia de cierre de campamentos. Se cerraron 30 campamentos del año 2012, fueron 16 erradicaciones, 14 radicaciones. Se triplicaron en alguna medida los cierres de campamentos respecto a los años anteriores y se cerraron 58 aldeas de emergencia producto del terremoto. El segundo pilar, nuestro subsidio para la clase media, que fue lanzado, nuestro nuevo subsidio para la clase media, que fue lanzado el año 2011, yo diría que este fue el año de la consolidación, de la validación y de un pequeño ajuste que hicimos, que les voy a comentar. Este es un subsidio hecho a la medida de las posibilidades de cada familia, pensado en familias que vienen emergiendo de la alta vulnerabilidad y que tienen una capacidad para generar recursos de su propio con su propio ingreso, digamos, para poder aportar a un dividendo y por lo tanto aspirar a una vivienda mejor. Este es un subsidio que va desde 500 UF hasta 100 UF, dependiendo del valor de la vivienda, y hecho por lo tanto a la medida de las posibilidades de cada familia, como decía. Tiene la posibilidad de escoger una vivienda nueva, usada o en verde, y también en la postulación se determinó con un polinomio similar al de las familias más vulnerables, que incluye considerar las características de la familia, también si hay una persona, un adulto mayor, una persona con discapacidad, y si hay ahorros por sobre el mínimo. ¿Cuál fue el resultado? Yo creo que ha sido más que alentador. Hemos entregado entre el 2011 y 2012 cerca de 72.000 subsidios para familias de clase media. Hubo 180.000 postulaciones, por lo tanto la probabilidad de acceder a este subsidio es bastante alta, más del 40%. Y algo, yo diría, muy relevante, lo que hacemos aquí con los recursos del Estado es apalancarse también en los propios ahorros de la familia y en la capacidad del sistema financiero de prestarle a estas familias que tienen la posibilidad de hacerlo. Y ustedes pueden ver que el monto total asignado este año, si uno lo traduce en valor de las viviendas, va a implicar inversiones por 1.700 millones de dólares, donde el Estado aporta alrededor de 500 de esos 1.700, las familias aportan un 7% y aproximadamente un 64% del valor de la vivienda va con crédito bancario. Hicimos una encuesta a más de 1.500 familias para ver cómo va este proceso. Es muy importante ir monitoreando lo que uno cree que va a hacer con la realidad y ir ajustando las políticas de acuerdo a los resultados que obtienen. Y ustedes pueden ver ahí que en un muy breve periodo de tiempo hay un 30% de las familias que ya pagaron su vivienda. Es decir, acuérdense ustedes, esto se paga contra inscripción en el conservador de bienes raíces, por lo tanto hay un 30% de las escrituras de las propiedades que ya fueron traspasadas en el conservador a un año de haber recibido el subsidio. Hay un 40% de estas 1.500 encuestados que manifestaron estar en proceso, haber encontrado la vivienda, pero aún no concretado la compra, y un 25% que está buscando y todavía no encuentra. Pero lo relevante, yo diría, es que hay un 70% de los beneficiarios que ya encontraron su vivienda. Hay un pequeño porcentaje, un 3% que decidió renunciar y un 2% que aún no ha iniciado la búsqueda. Como decía, 70% ya encontró, 53% ha comprado vivienda nueva o va a comprar vivienda nueva, 45% usada, y 2% va a construir en un terreno que ya tenía, que es una posibilidad que da este subsidio. 67% ya financió o va a financiar con crédito hipotecario, y esto es algo muy relevante. Un 14% de las familias dice que no va a poder optar un crédito hipotecario, y esto motivó un cambio
lo que llamamos ahí título cero. Esto es bien técnico, pero el subsidio tiene dos tramos, de 600 a 1000 UF, que tienen unos determinados requisitos, y de 1000 a 2000 UF, que es para familias que tienen una capacidad de generar ingresos un poco mayor. Creamos un nuevo título para familias que no pueden acceder a financiamiento bancario, de manera tal de separarlos de aquellos que sí lo pueden hacer, y así poder atenderlos y ayudarlos de mejor manera. Un 70% dijo que se sentía bien informado, un 62% se encuentra satisfecho y un 85% califica como bueno o muy buena la experiencia de este subsidio. Lo cual creemos que vamos en muy buen camino con este subsidio para los sectores medios y emergentes. El tercer pilar, como veíamos, de la política habitacional es el subsidio para mejoramiento, ampliación y recuperación del entorno de las viviendas, y aparte de lo que tradicionalmente hacemos, hemos tratado de focalizar este subsidio atendiendo necesidades específicas que eran importantes y de esa forma segmentar los problemas y tratar de atenderlos a todos, con cosas como, por ejemplo, hay varias ideas más en carpeta, pero ideas que se llevaron a la realidad este año. En primer lugar, el subsidio acoge un adulto mayor, que es para aquellas familias que quieren acoger a un adulto mayor, puedan ampliar su vivienda. Los recursos son para agrandar la vivienda con un dormitorio y un baño, y de esa forma recibir al adulto mayor. Tenemos un subsidio especial para personas con discapacidad, para adaptar la vivienda, un subsidio al patrimonio altiplánico, que fue una necesidad del norte de adaptar las viviendas sociales de mejor manera al entorno, y de esa forma, por ejemplo, en San Pedro de Atacama, cubrir las fachadas con piedra, los techos con coirón, en fin, que sean más armónicas con el entorno. El subsidio del Banco Materiales, que aprovechamos, por ejemplo, en el desborde del río Las Minas, en Punta Arenas, donde en 30 días pudimos ir en apoyo de los damnificados de ese desborde. Pero hay un tema del cual este Ministerio se va a tener que hacer cargo probablemente en los años que vienen, que es muy relevante, y es el déficit cualitativo. Ustedes pueden ver aquí cómo ha ido disminuyendo el déficit cuantitativo. Esto es un cálculo hecho por el propio Ministerio en base a la encuesta CACEN, y podemos ver que desde el año 90 a la fecha hubo una disminución significativa del déficit cuantitativo. Dos observaciones: el año 2009 hubo un pequeño incremento del déficit, y lo que ven ustedes ahí el 2011, la verdad, corresponde al terremoto, y lo que habría que comparar para hacer una comparación relevante sería la cifra de noviembre del 2011, pero con marzo del 2010, es decir, al día siguiente del terremoto. Y la verdad, hace mucho tiempo habíamos estimado que post-terremoto el déficit habitacional al menos llegó a 526.000 o 530.000 viviendas. Por lo tanto, la encuesta CACEN en realidad trajo buenas noticias, porque lo que muestra es que nuevamente se recuperó el dinamismo en la reducción del déficit habitacional en más de 30.000 o cerca de 40.000 viviendas, lo que, a pesar de obviamente la mala noticia que significa el terremoto, es una buena noticia porque recuperamos un dinamismo que se estaba perdiendo. Pero a la pasada, yo diría que si bien hemos sido exitosos en reducir el déficit cuantitativo, hemos creado un problema importante. Este gráfico que ustedes ven ahí está hecho proviene de la Cámara Chilena de la Construcción, y señala que del déficit total de viviendas para los segmentos más vulnerables, para familias de menos de 22 UF de ingreso mensual, la Cámara estima que cerca del 68% del déficit corresponde a un déficit cualitativo. ¿Qué ocurre? Durante un periodo muy importante de tiempo se construyó viviendas sociales en forma muy masiva, sin considerar el tema urbano, sin considerar la importancia de la vialidad, del equipamiento, del espacio público, con altos grados de hacinamiento, por lo tanto, en alta densidad, con viviendas de bajo costo, de mala calidad,
que generaron una serie de problemas para sus habitantes, como por ejemplo humedad o redes de eléctricas o de agua y de alcantarillado con problemas. Yo diría que en alguna medida con una cierta suerte de desprecio por el concepto de barrio y ciudad. Ahora, para ser justos, estamos hablando de un Chile distinto, pero claramente creamos un problema grave. Recordarán ustedes los problemas que esto ha significado. Pero más grave que la cosa física, yo creo que hay un problema social que nadie esperaba que se produjera probablemente. Incluso si uno ve las imágenes de felicidad de las familias en su momento cuando se movieron a estos lugares, eran muy grandes. Pero aquí ustedes pueden ver, este es un sector que ha estado mucho en la prensa, Bajos de Mena, en Puente Alto, y ahí lo que pueden ver ustedes es, los puntitos azules muestran inacción, no, ahí delitos, volvamos atrás. Esto es, no, inacción juvenil. ¿Qué es lo que dice ahí? Sí, inacción juvenil, donde están esos círculos azules, es donde hay problemas de inacción juvenil, jóvenes que no trabajan ni estudian. En segundo lugar, podemos ver en los círculos verdes donde hay problemas de hacinamiento, es decir, donde hay más de, por ejemplo, 3 personas compartiendo una misma habitación. En la cifra siguiente, en el cuadro siguiente aparecen los domicilios de detenidos de delitos de alta connotación pública. Y en la lámina siguiente lo que ustedes pueden ver ahí es cómo se distribuye el ingreso en ese sector, siendo el rojo oscuro los lugares donde hay menores ingresos. Y si juntamos todo esto con los blocks, donde están construidos los blocks, que son esos cuadraditos que hay ahí, uno puede ver que cuando uno superpone todos estos problemas, se da cuenta que hay una coincidencia muy grande, con problemas sociales muy graves, que coinciden con donde están estos blogs a los cuales nos referimos. El año pasado, yo recuerdo que mencionamos este tema en la cuenta pública, pero lo más relevante, yo diría, decidimos pasar a la acción en algo que yo creo va a ser una línea, como decía, de trabajo del Ministerio para los próximos 10 años. Tuvimos que sufrir algunos problemas muy terribles, como fue por ejemplo, el incendio donde murió una mujer y sus 2 hijos, precisamente en Puente Alto, detrás de los barrotes. Estas familias viven muchas veces encerradas detrás de las rejas. Tuvimos que ver también algo que causó mucho impacto, cómo se derrumbó uno de estos palafitos, que son estas ampliaciones irregulares que muchas veces se hacen hacia el exterior. Y yo diría que, afortunadamente, el tema se puso, se instaló en la prensa. Digo afortunadamente porque el hecho que se haya instalado va a ser sin ninguna duda que sea una prioridad de política pública en los años que vienen. Hicimos también un análisis bastante profundo de las cifras, de todo lo que encontramos, y hay cerca de 260.000 departamentos de construcción en altura, condominios sociales en altura, que cobijan a cerca de 1 millón de habitantes. Ustedes pueden ver ahí el cuadro de la derecha. Este problema principalmente se concentra en la región metropolitana, Valparaíso, Biobío y O'Higgins, donde hay cerca de un 86% de estos conjuntos. Pero como una forma de abordar el problema enfocándose donde es más grave, hicimos también un zoom en base a una serie de variables, como por ejemplo la antigüedad de los conjuntos, aquellos que tengan más de 10 años, la superficie, que sean de menos de 43 metros cuadrados, la densidad, donde hay una densidad muy alta, de más de 190 viviendas por hectárea, la ubicación en la periferia, la cantidad de intervenciones irregulares, y pudimos determinar que el universo de departamentos más graves alcanza aproximadamente 55.700 departamentos, principalmente en las mismas regiones que mencionamos anteriormente, y representan un 21% de los condominios sociales construidos en altura. Como decía, aparte de quedarnos en el diagnóstico, trabajamos en una solución que aspiramos a que se transforme en un decreto, pero por ahora
es una solución que ocupa las herramientas que el Ministerio dispone, que son importantes. El presidente estuvo en la ciudad de Rancagua, en la Vicuña Maquena, que es uno de los lugares que se van a intervenir, y creo que dijo una frase muy que tiene una palabra clave, que es atrapados. Dice, es una segunda oportunidad, en realidad dos palabras clave, la segunda oportunidad y atrapados. Dice, para aquellas familias que creyeron cumplir con el sueño de la casa propia y que están atrapados en condominios sociales. Atrapados porque en realidad recibieron alguna vez un subsidio, pero ustedes saben, solamente se puede recibir una vez en la vida, que es lógico. Pero hoy día, si ellos venden su departamento, no pueden acceder con esos recursos a una vivienda de las características de las que hoy día se entregan. Por lo tanto, están efectivamente atrapados en esa realidad. Y como decía, no nos quedamos en el diagnóstico, diseñamos un programa que hemos llamado de recuperación de bloques, segunda oportunidad, para poder dar a estas familias una segunda oportunidad. Esperamos hacer el primer llamado el primer trimestre del próximo año. Esto ya está incluido en la Ley de Presupuestos 2013, por lo tanto corresponde ejecutarlo. Está un poco largo, pero los principios principales que hay detrás de este programa aprovechan la experiencia que ha habido en esta materia, que ha sido tanto en la reconstrucción, en Biobío, donde tuvimos y O'Higgins, donde tuvimos problemas de esta naturaleza, pero también en algunas experiencias que se han desarrollado aquí en la región metropolitana. Primero, separar la solución de la familia de lo técnico del lugar, es muy importante, si no quedamos atrapados en tener que resolver dos problemas simultáneamente y es muy complejo. En segundo lugar, hacerse cargo también del tema urbano que se va a generar con la salida de las familias o la remodelación del lugar, que la propuesta sea una propuesta voluntaria, no obligatoria, que sea una solución colectiva y no departamento por departamento, y por lo tanto un programa concursable, que tampoco provoque una distorsión con las políticas actuales del Ministerio, porque no puede transformarse tampoco en un incentivo para lograr una solución mejor, y yo diría también, muy importante, incorporar al municipio, que es el que tiene la relación más directa y conoce mejor a los habitantes del lugar. Como decía, después de este esfuerzo de focalización decidimos partir en 4 lugares, en Puente Alto, con 2 poblaciones, la Francisco Coloane y Cerro Morado, en Quilicura, la Parinacota, en Viña, Brisas del Mar, y en Rancagua, la Vicuña Maquena. Y esperamos poder atender a 5.000 familias, y nos hemos propuesto algo difícil, pero queremos por lo menos demoler 1.000 departamentos el próximo año 2013. Ahí hay un esquema que muestra cómo es la estructura de la solución, pero para ser breve, básicamente consiste en comprar el departamento, entregarle un subsidio de acuerdo a las nuevas características, apoyar a la familia transitoriamente por 2 años con recursos para un arriendo, son 2 UF el primer año, pero bueno, y también apoyarlos con el traslado. Y en cuanto a la solución misma del lugar, o la solución definitiva de esos lugares, puede ser diferente y va a depender de la realidad de cada uno de esos lugares. Puede incluir la demolición, la ampliación, fusiones de departamentos, mejoramiento de los bienes comunes, equipamiento urbano, áreas verdes, vialidad. Lo importante es que esta herramienta ya está diseñada, y esperamos hacer el primer llamado apenas tengamos disponibles los recursos el próximo año. Creemos que esto va a ser un legado importante y, como decía, una línea de trabajo fundamental para los próximos 10 años del Ministerio de Vivienda. Pasando a otro tema, tenemos nuestro programa de barrios y condominios sociales, bastante relacionado con lo anterior. El objetivo es recuperar espacios públicos deteriorados, mejorar las condiciones del entorno. El Ministerio ha aumentado el esfuerzo en este programa. Este programa tiene una componente física, que es mejorar el entorno, pero también una componente social, que es que los vecinos participen y se hagan dueños de estas modificaciones y no sean algo ajeno a ellos. Por lo tanto, va a garantizar en alguna medida el buen cuidado
y la mantención de estas obras en el futuro. Ustedes pueden ver ahí algunos gráficos, hay una foto de la Villa Portales, ese es un ejemplo de una intervención, cómo se puede mejorar con este programa las condiciones del entorno y de vida de las familias. Cada programa atiende aproximadamente 500 familias y tiene recursos por 500 millones de pesos, hay algunos que son mayores, y un cambio muy importante que impulsamos al programa Barrio fue hacer que fuera concursable y no a dedo, concursable en función de la vulnerabilidad de las familias o de los lugares que postulan. Pasando al ámbito ciudad, creo que tenemos también un tremendo desafío por delante en el Ministerio. Hicimos una encuesta hace poco tiempo atrás con Adimark y vimos que una encuesta que abarcó más de 100 comunas, más de cerca de 8.000 encuestados, y lo que pudimos ver es que hay una necesidad muy importante de mejores espacios públicos, de mejores áreas verdes, y las pocas que hay, la verdad la gente considera que no están en óptimo estado y las usa muy poco. Pero aparte de eso también tenemos situaciones de inequidad muy grandes en la ciudad, en la misma región metropolitana, lo hemos comentado, entre el sector nororiente y, por ejemplo, suroriente, pero también entre Santiago y regiones. Y, en primer lugar, un tema muy relevante, yo diría que con más fuerza que nunca hemos visto cómo han aparecido algunos problemas graves en nuestras ciudades, amenazas al patrimonio arquitectónico, amenazas al patrimonio natural, problemas que pueden generar algunos proyectos muy grandes en la conectividad de nuestras ciudades y, como comentamos, problemas graves de falta de integración social. Hay demasiados actores al mismo tiempo interviniendo en la ciudad, que hay proyectos que no se hacen cargo de las externalidades que generan, hay desigualdad de acceso a los bienes públicos, hay problemas, como decía, con el patrimonio, hay muchas veces un crecimiento de las ciudades inorgánico, y en algunos casos esto está afectando nuestra competitividad, la sustentabilidad de nuestras ciudades. Y el presidente nominó una comisión para redactar una política nacional de desarrollo urbano. Aquí en la sala nos acompañan 2 senadores que son miembros de esa comisión. Yo diría que la comisión ha progresado mucho. Estamos ya con una política que ha sido redactada. Les podría comentar más del proceso, pero en virtud del tiempo me lo voy a saltar. Sí les puedo decir que ya hay un borrador de política y que lo que estamos haciendo ahora es un proceso de participación ciudadana en las regiones de nuestro país. La idea es incorporar la mirada regional. No solamente Santiago tiene un problema urbano, vamos a tener en pocos años más 8 ciudades metropolitanas con más de 500.000 habitantes, no solo Santiago, Valparaíso y Concepción, y por lo tanto este es un tema que tiene que recoger la mirada de las regiones. Aquí hay también una transparencia que explica en qué consiste lo de la política. Solamente quiero decir que los ejes que se definieron para trabajar como prioritarios en nuestra política fueron el problema de la integración social, que se ha definido como prioritario, la sustentabilidad ambiental, el desarrollo económico. Las ciudades tienen que ser motores de desarrollo, tiene que haber certeza en un cuadro normativo que dé certeza a las inversiones y que seamos un país más competitivo. Hoy día tenemos a más del 80% de nuestros ciudadanos viviendo en ciudades, por lo tanto, si no nos preocupamos de la competitividad de la ciudad, al final no nos estamos preocupando de la competitividad del país. El tema del patrimonio no puede ser un lastre, tener una vivienda o algún edificio patrimonial. Y por último, tenemos un problema grave también de institucionalidad y gobernanza relacionado al desarrollo de las ciudades. Esperamos que la política no se quede en los grandes conceptos. Esperamos que tenga impacto práctico y que sea la guía de los próximos cambios que tengan que venir en cuanto a los cambios normativos. Por último, relacionado con la ciudad, quiero comentar algunos números muy rápidamente, pero claramente se puede ver que el Ministerio ha ido incrementando de manera muy relevante el esfuerzo
que hace en ciudad, tanto en presupuesto como en número de proyectos. Podríamos decir del 2010 al 2012 hemos pasado de 147 a 560 proyectos, con un presupuesto que ha aumentado de forma muy significativa, prácticamente un 80% más, y vemos como ciudad ha pasado de un 17 a un 23% del esfuerzo del Ministerio. Algunos temas destacados, por ejemplo, el Parque Metropolitano cumplió 95 años, el presidente anunció un programa de recuperación del Parque Metropolitano, va a cumplir, la idea es que para los 100 años tenga una cara nueva. Hay una serie de proyectos, se van a invertir 22.000 millones de pesos, el Parque Metropolitano recibe cerca de 4 millones de visitas al año, es uno de los parques urbanos más grandes del mundo, está en el corazón de nuestra ciudad, es un gran pulmón verde de nuestra capital y atiende una serie de comunas. Ahí hay una lista de los proyectos que involucra este proyecto, que esperamos vea la luz en los próximos 5 años, que incluyen una mejora importante del zoológico, el transporte, redes de senderos, forestación, apertura del parque a las comunas del sector poniente, y por lo tanto va a significar un salto muy grande. Otra línea de trabajo social muy importante son los pavimentos participativos. Este año vamos a invertir cerca de 60.000 millones de pesos, 231 kilómetros de pavimento en lugares donde se junta el esfuerzo de la municipalidad con el Ministerio y los vecinos. Hicimos una modificación para poder trabajar veredas también, algo que era muy requerido, pero que curiosamente no se podía hacer, así que modificamos el programa y esperamos el próximo año que también los vecinos puedan postular a mejorar las veredas y no necesariamente solo las calles. En vialidad urbana estamos también haciendo inversiones importantes, cerca de 80.000 millones de pesos, en algo que es muy importante también. El presidente acaba de anunciar el resultado de un concurso muy importante que va a significar un cambio en la cara de nuestro centro cívico, que es este concurso internacional de plan maestro para el eje Bulnes, que está, como decía, en el corazón del centro cívico, que implica una revitalización del paseo, una obra de remate en el eje Bulnes, la apertura de la calle Centeno, el diseño de construcción de edificios para sitios ereazos que están vacíos. Por último, y con esto, este es el último tema, creo, hemos también emprendido una modernización institucional que esperamos sea también un legado para el próximo gobierno. Ustedes pueden ver ahí en esas fotos lo que fue un llamado concurso de subsidio en la región metropolitana del Ministerio, y créanme que aprendimos la lección. Aparte de haber recibido un llamado al presidente que quería saber qué pasaba, bueno, emprendimos, como decía, una modernización institucional muy importante que va mucho más allá de hacerse cargo de un mecanismo de postulación mejor. En primer lugar, tenemos que preparar al Ministerio para el desafío de la ciudad. Ahí lo que muestra es la estructura de una parte, este es un ministerio muy grande, pero estaba la División de Desarrollo Urbano, que tenía 2 unidades debajo que no tenían mucho que ver. Uno es todo el tema de planificación y normativa, y al lado estaba la ejecución de obras urbanas, y colgando en forma separada estaba el CEJU, que es el Departamento de Estudios, podríamos decir, del Ministerio, y el Parque Metropolitano de Santiago. Creamos una nueva división que se llama la División de Proyectos de Ciudad, que recoge todo lo que es obras de ciudad, y concentramos en la DDU todo lo que tiene que ver con planificación y estudio. Y esta nueva división de proyectos de ciudad, aparte de recoger el Departamento de Obras Urbanas y el Parque Metropolitano, incorporó 2 nuevos departamentos, uno de proyectos urbanos emblemáticos, proyectos grandes, pero también, y algo muy importante, una red. Hay un coordinador nacional de parques urbanos, ese puesto lo ocupa Martín Andrade, que es el fundador de la Fundación Mi Parque. La división de proyectos de ciudad está a cargo de Fernando Colchero, y la idea es exportar la experiencia del Parque Metropolitano a regiones.
de manera tal de poder aprovechar toda esa experiencia que tenemos en administración, en manejo de contratos de terceros, recursos físicos, financiamiento, y poder hacer crecer una red de parques en todo el país. Tenemos 17 parques, 11 en regiones y 6 en la región metropolitana, y como parte de esta modernización también abordamos el problema que ustedes vieron en la foto, con la posibilidad de pedir hora por internet para ir a postular a los servios, pero también en un paso gigante abrimos la posibilidad de poder postular por internet. Hoy día muy fácilmente se puede hacer. Desarrollamos también un portal inmobiliario donde hay vivienda con subsidio. De hecho, este portal ganó el premio no recuerdo cómo se llama el premio, pero fue elegido como el mejor desarrollo tecnológico de Internet del gobierno. Así que estamos muy orgullosos de haber también emprendido una modernización institucional, de prepararnos para los desafíos que implica la ciudad. Yo creo que ha sido un año de grandes logros, también de sembrar para los próximos años. Hemos trabajado muy fuertemente en estos ejes que han sido la reconstrucción, atender a los grupos más vulnerables de mejor manera, también a los grupos emergentes y medios, a sacar adelante lo que va a ser un programa para dar una segunda oportunidad a aquellas familias que están atrapadas en estos bloques, y continuar con el esfuerzo de tener mejores barrios y mejor ciudad. Esos han sido los ejes de trabajo del Ministerio. Quiero terminar dando las gracias. Quisimos poner esta transparencia. Este es un ministerio realmente muy grande y, en primer lugar, quiero hacer un reconocimiento a los funcionarios. Nos acompañan aquí dirigentes de la Asociación de Funcionarios. Hay 5.800 funcionarios del Ministerio de Vivienda que trabajan desde Arica hasta Punta Arenas. Han tenido que abordar una labor realmente desafiante y difícil. Hay servicios que están produciendo 3 y 4 veces lo que producían hace 3 o 4 años atrás, y esto ha significado una carga de trabajo realmente enorme. Esto es fruto del trabajo en equipo. Quiero también agradecer a los jefes de división, a todos los funcionarios del MIMBU, porque creo que han trabajado con una garra, con un compromiso muy grande, y se puede ver en los frutos que está dando este trabajo. Pero nosotros requerimos colaboración más allá del propio Ministerio. Los dirigentes juegan un rol muy importante. Jimena, Quieca, David, está Bernardo Cariceo también, un gran dirigente de Cerro Navia. Ellos de verdad son actores claves para nosotros en organizar a las familias, en transmitir lo que son sus aspiraciones, sus sueños, en hacer parte importante de la pega, y lo pueden hacer muy bien o muy difícil. Organizaciones como El Techo, que son las EGIS, ¿verdad? Actúa como EGIS, El Techo para Chile, los parlamentarios, los alcaldes, los directores de obra, los CEREMI, los SERVI, los concejales, los parlamentarios. A mí me toca de verdad viajar todas las semanas. Creo que no hay ninguna semana que no haya estado en algún lugar de Chile, y de verdad valoro mucho el apoyo y el esfuerzo que hacen los parlamentarios que tienen contacto con la gente, y he podido trabajar muy bien con parlamentarios de ambos sectores, y creo que de verdad eso hace que dignifique la política, y ojalá que podamos seguir en este mismo esfuerzo. Aquí me acompañan 2 senadores de la región del Biobío, donde hemos hecho parte muy importante de este esfuerzo, y con ambos he podido de verdad trabajar muy bien. Y por último quiero también hacer un reconocimiento al subsecretario Llobet. Él decidió dar un paso adelante. La verdad, trabajamos extraordinariamente bien juntos. Yo creo que es un gran profesional, una gran persona, y que gente como él decida dar un salto, integrarse a la política, creo que es una muy buena noticia, y que nos debiera de verdad, a pesar de la pérdida que significó,
hacernos muy felices. También felicitar a Francisco Irarrázaval, al nuevo subsecretario. Él ha estado desde el primer día, o desde antes en realidad del primer día, en el MIMBU, ha sido un actor clave en la reconstrucción, en los diseños de las políticas sociales, y para nosotros, para todos los miembros del Ministerio, que el presidente haya decidido nombrarlo a él, sin ninguna duda, constituye un reconocimiento al equipo y al trabajo que ha desarrollado el Ministerio, el que sea alguien de nuestro equipo el que asuma esa labor. Así que muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, la verdad, un gusto enorme. Muchas gracias, señor ministro. De esta manera estamos concluyendo la ceremonia y queremos agregar que dentro de la presente jornada, dentro de este día, quedará disponible la cuenta pública del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en el sitio web www.mimbu.cl, donde podrán formular consultas, observaciones y comentarios que serán contestados en los plazos exigidos precisamente por las leyes de solicitudes ciudadanas al respecto.